Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo, dar like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos relatos. Hoy te traemos una obra de uno de los grandes escritores de la literatura estadounidense, Ambrose Bierce, titulada Aceite de perro, de Doyle. Este relato corto, como muchos de los escritos de Bierce, es una mirada satírica a la naturaleza humana, con un toque de humor negro y crítica social. A lo largo de los próximos 15 capítulos, exploraremos la historia de un hombre que busca el remedio milagroso de un aceite peculiar, mientras enfrenta a la avaricia y la superstición que lo rodean. Prepárate para un viaje entretenido y profundo que no solo te hará pensar, sino que también te arrancará alguna que otra sonrisa irónica. Sin más preámbulos, comencemos con el primer capítulo de Aceite de perro de Ambrose Bierce. Capítulo 1. El anuncio misterioso. Era un día común y corriente cuando el protagonista, un hombre de mediana edad, caminaba por una calle polvorienta de la ciudad. La rutina de su vida le había enseñado a ser escéptico ante los anuncios de productos milagrosos, que proliferaban en cada esquina. Sin embargo, algo en un letrero particular lo hizo detenerse. Era un anuncio de letras grandes y llamativas, casi desafiante, que decía: Aceite de perro. El remedio infalible para todas las dolencias. El letrero estaba colocado en la ventana de una pequeña farmacia, cuyas vitrinas ya mostraban signos de antigüedad. No era el primer anuncio extravagante que veía, pero algo en las palabras aceite de perro lo intrigó. ¿Qué clase de aceite era ese? ¿De qué perro se hablaba? No pudo evitar preguntarse si alguien podría realmente creer que un remedio tan peculiar podría ser efectivo. Su mirada se detuvo en el letrero durante un momento más largo del que hubiera esperado. A pesar de su escepticismo, una parte de él se sintió curioso. No es que estuviera buscando un remedio para algún mal en particular. Sin embargo, había algo en el tono absoluto del anuncio, en su promesa de curar todas las dolencias, que parecía tan seguro de sí mismo, que hizo que el hombre pensara en las innumerables veces que había sido engañado por curanderos y vendedores de productos milagrosos. ¿Sería esto solo otra estafa más? La puerta de la farmacia estaba abierta, y un leve tintineo de campanilla sobre ella sonó cuando el hombre la cruzó, adentrándose en la pequeña tienda. El aire era fresco, con un leve olor a hierbas secas y a medicina. Un hombre mayor estaba detrás del mostrador, con una bata blanca, y al ver al visitante, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía algo demasiado complaciente. Bienvenido, buen hombre, dijo el anciano, mientras daba unos pasos hacia el visitante. ¿Ha visto usted nuestro aceite milagroso? Un remedio infalible para todo mal. El hombre se acercó con cautela, escudriñando el rostro del vendedor. Algo en su actitud le pareció inquietante, como si estuviera demasiado confiado en lo que vendía. ¿Aceite de perro?, preguntó el protagonista, con un tono de incredulidad que reflejaba su escepticismo. El anciano asintió con energía, sin un atisbo de duda en su expresión. Sí, el aceite de perro. Y no es cualquier aceite, señor. Este es un elixir especial, fabricado con los mejores ingredientes y procesado por los más antiguos métodos conocidos por la ciencia. Lo utilizamos para todo tipo de dolencias, dolor de cabeza, problemas digestivos, dolor de muelas, y hasta problemas más graves. Aseguro que le sorprenderá. El hombre escaneó al vendedor, buscando alguna pista que revelara si éste realmente creía en lo que decía o si simplemente estaba tentando a alguien lo suficientemente ingenuo como para caer en su engaño. ¿Y qué tiene de especial este aceite? ¿De qué perro proviene?, preguntó el protagonista, su tono cargado de sospecha. El vendedor sonrió, pero de una manera tan astuta que el hombre sintió que la respuesta que recibiría no era la que esperaba. El perro, mi buen amigo, es el secreto. Los antiguos sabían lo que nosotros hemos olvidado. El aceite de perro tiene propiedades curativas asombrosas. El aceite se obtiene a través de un proceso único y, sinceramente, la verdad sobre cómo lo hacemos es un poco demasiado complicada para explicársela en una sola conversación. Pero créame, funciona. El protagonista miró fijamente al anciano. Algo en sus palabras parecía demasiado preparado, demasiado ensayado. No era la primera vez que encontraba a alguien con una historia similar, prometiendo curas milagrosas. Sin embargo, había algo extraño en la forma en que hablaba. Su confianza era tal, su discurso tan perfectamente fluido,
que el hombre no pudo evitar sentirse ligeramente incómodo. ¿Y quién más lo usa? ¿Hay testimonios de personas a las que les haya funcionado?, preguntó el protagonista, sus dudas aún no disipadas. El anciano asintió con rapidez y le mostró algunos papeles que, al parecer, eran testimonios de clientes satisfechos. Sin embargo, el hombre sabía que esas hojas podían ser tan falsas como el aceite mismo. A pesar de sus reservas, algo en la insistencia del vendedor lo hizo seguir escuchando, aunque más por curiosidad que por verdadera convicción. Decidió que no haría una compra apresurada. Sin embargo, algo en ese anuncio, y en la extraña convicción del anciano, le picaba la mente. El remedio que vendía parecía absurdo, pero tal vez, solo tal vez, tenía algún poder oculto. El hombre dejó escapar un suspiro, dispuesto a escuchar más antes de tomar una decisión, mientras el vendedor continuaba su discurso lleno de promesas. Este es el desarrollo del primer capítulo, donde se establece el misterio en torno al aceite de perro, el escepticismo del protagonista y el encuentro con el vendedor. El tono comienza a perfilarse como irónico, y el hombre empieza a sentir una mezcla de incredulidad y curiosidad. Capítulo 2. El encuentro con el vendedor. El protagonista, aún desconcertado por el anuncio, decidió no irse sin antes escuchar un poco más. El anciano, con su sonrisa de vendedor experimentado, comenzó a caminar hacia una mesa cercana, donde había varios frascos con etiquetas que prometían curaciones milagrosas. El hombre se acercó, sintiendo como el aire en la farmacia parecía volverse más denso a medida que avanzaba. ¿Le interesa saber más sobre el aceite de perro, señor?, preguntó el anciano, con voz suave, casi susurrante, como si su oferta fuera un secreto muy bien guardado. El protagonista asintió, aunque la incomodidad seguía invadiéndolo. El viejo era amable, pero su amabilidad tenía algo en ella que no lograba calar completamente. Su mirada, demasiado intensa, parecía estudiar cada gesto y reacción del hombre, como si hubiera años de experiencia en leer a las personas y aprovechar sus dudas. «Vea usted, vea», dijo el anciano, señalando los frascos. «Aquí tiene todo lo que necesita. Aceite puro de perro, extraído de las mejores criaturas. No cualquier perro, claro. No se trata de cualquier animal. Este aceite se obtiene de perros especiales, entrenados, criados para este propósito. Es una tradición que se remonta siglos atrás, aunque pocos la conocen». El hombre frunció el ceño. La historia que el vendedor le contaba parecía más mística que científica. No comprendía qué tipo de criaturas especiales podía tener el anciano en mente, pero las palabras del viejo no solo lo desconcertaban, sino que también lo hacían sentir una ligera incomodidad. «¿Y cómo es que este aceite funciona?», preguntó, casi sin querer. Su tono estaba teñido de escepticismo, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir indagando. El anciano se enderezó, su cara arrugada e iluminada por la luz que entraba desde la ventana. Parecía un hombre de muchos años, pero sus ojos brillaban con una energía inusual. Sonrió, como si estuviera a punto de compartir el más grande de los secretos. «Este aceite, señor», comenzó, mientras caminaba hasta un estante en la pared, «se utiliza en todo tipo de tratamientos. Desde dolores crónicos hasta afecciones respiratorias. Incluso es excelente para aquellos con problemas de circulación. Los antiguos lo llamaban el remedio universal. En los viejos tiempos, se utilizaba para curar heridas, quemaduras y hasta enfermedades más serias, como la fiebre tifoidea. Pero en nuestros tiempos, pocos lo conocen, por supuesto». El hombre lo observaba, ahora completamente desconcertado. ¿Cómo podía un aceite tener tantos usos, tan diversos y misteriosos? No podía evitar pensar que había algo raro en todo eso. Pero la forma en que el anciano hablaba, tan seguro de sí mismo, tan confiado, hacía que su mente comenzara a llenarse de preguntas. Quizás estaba perdiendo algo. Quizás había algo valioso en ese remedio que desconocía. Entonces, ¿cómo sabe que realmente funciona? ¿Tiene alguna prueba de su efectividad?, preguntó, manteniendo la mirada firme. El anciano sonrió con una expresión casi complaciente, como si hubiera anticipado la pregunta. Se acercó a una mesa cercana y recogió una pequeña caja de madera.
La abrió cuidadosamente, revelando dentro algunos papeles amarillentos y gastados por el paso del tiempo. Aquí, mire, dijo, entregando un par de papeles. Estos son testimonios de personas que han usado el aceite con resultados sorprendentes. Le aseguro que los efectos no tardan en ser evidentes. Algunos de nuestros clientes han experimentado mejorías tan rápidas como al día siguiente de comenzar el tratamiento. El hombre los miró con desconfianza. Los testimonios eran escritos a mano y parecían viejos, tan antiguos como la farmacia misma. La caligrafía era irregular, pero los relatos que contenían hablaban de personas curadas de dolores imposibles de tratar, de curas milagrosas de todo tipo. Algunos incluso mencionaban que el aceite había curado enfermedades que la medicina moderna ya había dado por perdidas. Esto es, comenzó a decir, pero el anciano lo interrumpió, como si ya supiera lo que iba a preguntar. Lo sé. Es difícil de creer, ¿verdad? Pero créame, este aceite tiene propiedades especiales. Cada gota está impregnada con la sabiduría de generaciones de curanderos. Hay algo en la composición del aceite que solo aquellos con conocimiento pueden entender y aprovechar. El hombre observó el frasco una vez más. Era un recipiente pequeño, con una tapa de metal brillante que contrastaba con el aspecto algo rústico del resto de la tienda. Había algo atractivo en la simplicidad del frasco, pero lo que más lo desconcertaba era la promesa que el vendedor hacía con cada palabra. ¿Y qué me asegura que no es solo un engaño?, preguntó finalmente, aunque ya estaba sintiendo que algo lo empujaba a considerar la posibilidad de comprarlo. El anciano dejó escapar una suave risa, sin un toque de maldad, más bien como si entendiera perfectamente la pregunta. Porque yo, señor, no soy un hombre cualquiera. He dedicado toda mi vida a estudiar los secretos de la naturaleza, a buscar los remedios que la ciencia ha olvidado. ¿Le parece un fraude? Bueno, entonces puede irse, claro. Pero le advierto, aquellos que rechazan este remedio suelen arrepentirse cuando ven sus resultados en otras personas. La decisión es suya. El hombre se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras del anciano. Algo en su interior lo impulsaba a preguntar más, a seguir indagando, pero su lógica lo frenaba. ¿Realmente valía la pena arriesgarse a creer en un producto tan extraño? El vendedor, que había notado su vacilación, dio un paso hacia él y con voz suave le dijo: «Solo pruebe una pequeña cantidad. Si no siente los efectos que prometo, entonces puede irse y nunca más volver. Pero si experimenta la mejora, si siente que realmente le ayuda, entonces sabrá que valió la pena». El hombre miró el frasco. La oferta parecía tentadora y al mismo tiempo sospechosa. Su mente debatía entre el escepticismo y la posibilidad de estar a punto de descubrir algo importante. Después de todo, ¿qué tan costoso podría ser probarlo? Finalmente, con un suspiro, aceptó. «Está bien», dijo, mientras tomaba el frasco. «Lo probaré». El anciano sonrió satisfecho, como si ya hubiera ganado la partida. Sabía que lo haría. Le aseguro que no se arrepentirá. En este capítulo, el protagonista interactúa más con el vendedor y comienza a sucumbir a la curiosidad, aunque sus dudas no desaparecen por completo. El tono sigue siendo irónico, mientras el vendedor continúa con su historia misteriosa y cautivadora. Se establece la tensión entre el escepticismo y el deseo de descubrir algo nuevo. Capítulo 3. La promesa de curación. El protagonista sostuvo el pequeño frasco de aceite de perro entre sus manos, observando su etiqueta simple pero intrigante. Era como si el frasco contuviera un secreto que solo él podía desvelar. El vendedor, de pie junto a él, parecía expectante, con una sonrisa que no dejaba de mostrar satisfacción, como si supiera algo que el hombre aún no comprendía. «Lo primero que debe hacer, amigo mío», dijo el anciano, acercándose con una calma que le daba una extraña autoridad, «es aplicarlo con fe. La fe, créame, es más importante que cualquier otra cosa. Muchas personas lo aplican con dudas, pero ese es el mayor error. El aceite solo funciona cuando se cree en él». El hombre lo miró en silencio, sin estar completamente convencido, pero la frase resonó en su mente. La fe, pensó, parecía un consejo tan común en aquellos remedios que nunca lograban ser realmente efectivos. A pesar de todo,
No podía negar que había algo en la actitud del anciano que lo hacía dudar de su propio escepticismo. El vendedor continuó, como si esperara que cada palabra tuviera un peso específico. Aplique solo unas gotas sobre la zona afectada y verá cómo el dolor disminuye. Si tiene un malestar interno, como dolores estomacales o dolores de cabeza, lo mejor es tomarlo por la mañana en ayunas. Le aseguro que los resultados no tardarán en ser evidentes. El hombre asintió, sintiendo una mezcla de incomodidad y curiosidad. Nunca había sido un hombre de fe ciega, pero en ese momento, ante la mirada persistente del vendedor, algo lo empujaba a darle una oportunidad. El acto de aplicar el aceite parecía tan simple, y aunque dudaba de su efectividad, decidió seguir las instrucciones del anciano. ¿Cuánto debo usar?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Solo un par de gotas al día, respondió el anciano. No necesita más. A veces, incluso menos es mejor. El aceite tiene una potencia extraordinaria. Con esas palabras, el hombre caminó hacia una pequeña mesa de madera, donde había un espejo colgado en la pared. Sostuvo el frasco con una mano y, con la otra, comenzó a aplicar una pequeña cantidad sobre su muñeca. El líquido era de un color amarillento, algo espeso pero de consistencia suave. El aroma que emanaba no era desagradable, aunque sí extraño. Algo entre hierbas y cuero viejo. Algo que hacía pensar en una medicina olvidada, en tiempos pasados. A medida que el aceite tocaba su piel, el hombre sintió una ligera sensación de frescor. No era una sensación de alivio inmediato, sino algo más sutil, casi imperceptible. El hombre se miró en el espejo, buscando cualquier cambio, pero no vio nada diferente. Su escepticismo seguía intacto. Cerró los ojos por un momento, como si tratara de imaginar los efectos de ese aceite que, según el anciano, era la solución a todas las dolencias. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz baja, aunque ya sabía que lo único que podía hacer era esperar. El anciano, que lo observaba con atención, respondió con una sonrisa tranquila. Ahora, solo espere. En unas horas, comenzará a sentir la diferencia. Si no es así, tal vez este no sea el remedio para usted. Pero la mayoría de las personas experimenta una mejora en muy poco tiempo. El hombre asintió, sabiendo que no había vuelta atrás. Si este aceite tenía algún poder real, pronto lo descubriría. Si no, simplemente sería una de esas experiencias más que terminarían en desilusión. No quería perder la oportunidad de comprobar si de verdad algo tan peculiar como el aceite de perro podía cumplir las promesas del vendedor. Al salir de la tienda, el hombre no podía evitar pensar en las palabras del anciano. La fe. El remedio, aparentemente, no solo se trataba de una sustancia milagrosa, sino también de la creencia en ella. ¿Y si la única razón por la que nunca había encontrado una cura efectiva para sus dolores era porque nunca había creído realmente en los remedios que había probado? Ese pensamiento lo inquietaba, pero también lo impulsaba a seguir adelante. ¿Qué perdía realmente al probarlo? A lo largo del día, se dedicó a sus actividades cotidianas, sin pensar demasiado en el aceite, pero algo le decía que debía estar atento a cualquier cambio, por pequeño que fuera. A lo largo de la tarde, se dio cuenta de que, en efecto, algo comenzaba a cambiar. Su hombro, que solía dolerle levemente desde hacía semanas, se sentía más relajado. No desaparecido, pero sí más aliviado. A medida que el día avanzaba, el hombre se sintió algo más ligero, como si su cuerpo hubiera dejado de estar tan tenso. Al principio lo atribuyó a la mera sugestión, pero a medida que el tiempo pasaba, comenzó a preguntarse si realmente el aceite tenía algo de poder. Su escepticismo, siempre tan firme, empezó a vacilar. Por la noche, se miró al espejo antes de dormir y volvió a aplicar unas gotas del aceite, esta vez en el cuello, donde también había sentido molestias últimamente. Al día siguiente, se despertó con una ligera sensación de alivio. No podía decir que se sentía completamente curado, pero sí notaba una diferencia. Como si el dolor estuviera más distante, menos presente. El hombre, que había entrado en la farmacia con una actitud de total incredulidad, ahora se encontraba preguntándose si el aceite de perro podía tener más verdad de la que él había imaginado. Y, aunque no se dejaba engañar tan fácilmente, algo dentro de él le decía que debía seguir experimentando con ese extraño remedio. La promesa del anciano aún flotaba en su mente: si lo pruebas, no te arrepentirás. Pero la verdadera pregunta era, ¿realmente funcionaba?
El hombre, con su mente aún dividida entre la duda y la curiosidad, decidió que tenía que seguir investigando. Si el aceite podía curar su dolor, tal vez existía algo más detrás de esta extraña fórmula. En este capítulo, el protagonista empieza a experimentar los primeros efectos del aceite de perro. A pesar de su escepticismo inicial, comienza a notar leves mejorías en su cuerpo, lo que lo hace cuestionar sus dudas. La promesa del vendedor parece tener algún fundamento, y eso abre una puerta a la incertidumbre sobre si este remedio tan peculiar realmente funciona. El capítulo sigue el tono de tensión entre el escepticismo y la posibilidad de la curación milagrosa, mientras el protagonista continúa con sus pruebas. Capítulo 4. El alivio inesperado. A medida que los días pasaban, el hombre comenzó a sentirse extrañamente más aliviado. Al principio, había tomado el aceite con una actitud de pura curiosidad, pero ahora, después de unos días, algo estaba cambiando. No solo sentía menos dolor en el hombro, sino que su cuerpo parecía menos tenso, más relajado. Como si el aceite, aunque extraño, estuviera haciendo algo más que aliviar los síntomas de sus molestias físicas. Esa mañana se despertó con la sensación de que la pesadez que siempre había acompañado su despertar se había aligerado. Los músculos de su espalda, que solían estar rígidos debido al trabajo constante, se sentían más sueltos. Había algo en su mente que no dejaba de repetir la misma idea. ¿Sería realmente posible que este aceite de perro, del que tanto se había reído al principio, fuera la clave de su alivio? Al principio, pensó que tal vez era solo un efecto placebo. Que su mente le estaba sugiriendo que estaba mejor porque había decidido creer en el remedio. Pero la verdad era que no podía negar lo que sentía en su cuerpo. Se levantó de la cama con una facilidad que no había tenido en mucho tiempo. Caminó por su habitación sin esa rigidez que solía acompañar cada uno de sus pasos. Con cierta cautela, fue a la cocina, donde preparaba su desayuno de siempre, pero hoy todo parecía diferente. Cuando sus manos tomaron la taza de café, notó que no había una punzada de dolor en sus muñecas. Sus dedos, que a menudo se sentían rígidos por el trabajo repetitivo, se movían con mayor libertad. Decidió que no podía dejar pasar la oportunidad de comprobar si realmente el aceite estaba funcionando o si simplemente se estaba aferrando a una ilusión. Durante la mañana, aplicó unas gotas más en la zona de su cuello, donde el malestar persistía desde hacía semanas. Mientras lo hacía, no pudo evitar recordar las palabras del anciano, que le había dicho que el aceite no solo era un remedio físico, sino también un tratamiento para la mente. La fe es esencial, le había repetido. Si realmente crees, el aceite hará su trabajo. El hombre no sabía si la fe que el anciano mencionaba era la clave, pero algo en su interior comenzaba a hacerle pensar que, tal vez, las respuestas a las preguntas que tanto se había hecho durante su vida estaban más cerca de lo que imaginaba. A media mañana, salió a caminar por el parque, una rutina que había abandonado debido al dolor constante que solía experimentar. Este paseo sería distinto. Sentía que algo en su cuerpo había cambiado. Durante su caminata, notó que su respiración era más profunda y sin esfuerzo, sus piernas no se cansaban como antes, y el dolor en su hombro, que solía ser un compañero constante, ahora se sentía más bien como un recuerdo lejano. Mientras caminaba, reflexionaba sobre todo lo que había sucedido desde que comenzó a usar el aceite de perro. Aunque no era un hombre fácil de impresionar, la transformación en su cuerpo comenzaba a parecer más real. Se sentía revitalizado, y aunque aún no entendía del todo cómo funcionaba el aceite, el alivio físico que estaba experimentando no podía ser ignorado. Se detuvo en un banco del parque y observó a las personas a su alrededor. Había algo inquietante en este alivio que sentía, algo que no podía comprender completamente. De repente, la imagen del anciano se le vino a la mente. Su confianza, sus ojos brillantes, esa sonrisa que parecía tener siempre bajo control. Había algo más en él, pensó, algo que tal vez no había captado en su primer encuentro. El viejo parecía saber más de lo que decía, y el hombre no podía evitar preguntarse si, de alguna manera, su bienestar actual no era solo el resultado de un aceite misterioso, sino también de algo más profundo. Algo que iba más allá del remedio físico. De vuelta a su casa, el hombre decidió continuar con su rutina. Esa tarde, tras la cena, se aplicó nuevamente unas gotas del aceite en sus muñecas, que comenzaban a sentirse menos tensas. Pero, mientras lo hacía, sintió una extraña sensación de inquietud. Algo que lo molestaba sin ser capaz de identificarlo del todo.
¿Estaba siendo influenciado demasiado por la sugestión del anciano? ¿Era el aceite realmente lo que estaba produciendo todos estos cambios? O, tal vez, el alivio que experimentaba no era solo físico, sino también emocional. La mente humana era tan compleja, pensó. Quizás la sanación de su cuerpo estaba ligada a su disposición mental para aceptar el cambio. Mientras se sentaba en su silla favorita, con la luz tenue de la lámpara iluminando suavemente la habitación, decidió que debía hablar con el anciano nuevamente. Algo dentro de él sentía que aún no había desvelado todos los misterios de este aceite tan peculiar. Quería entender más sobre lo que realmente sucedía en su cuerpo. Quería saber más sobre cómo y por qué este aceite funcionaba de manera tan efectiva. Había algo, una parte de su ser, que quería una respuesta más concreta que simplemente creer. El misterio que el vendedor había creado en su mente estaba creciendo, y ahora no solo le importaba su propio bienestar físico, sino también la comprensión de lo que realmente estaba sucediendo. Al día siguiente, volvió a la tienda del anciano. Entró con el mismo frasco de aceite en la mano, pero con una nueva determinación. Ya no solo quería saber si el aceite funcionaba. Ahora necesitaba entender por qué. Necesitaba conocer más sobre ese secreto antiguo del que hablaba el anciano. En este capítulo, el protagonista empieza a experimentar un alivio notable, lo que lo hace cuestionar aún más el origen y los efectos del aceite. Aunque sigue siendo escéptico en gran parte, el alivio físico lo impulsa a seguir investigando. El capítulo resalta la lucha interna del protagonista entre su escepticismo y la evidente mejora que está experimentando, lo que lo lleva a decidir investigar más a fondo. La tensión crece, sugiriendo que hay algo más en este remedio que simplemente la curación física. Capítulo 5. La visita al anciano. El hombre entró en la tienda con paso firme, sosteniendo el frasco de aceite con más determinación que antes. A medida que se acercaba al mostrador, el olor familiar de hierbas secas y madera envejecida lo envolvía. Había algo reconfortante en el ambiente, como si estuviera a punto de recibir una revelación, aunque no sabía si estaba listo para la verdad que le esperaba. El anciano estaba detrás del mostrador, como siempre, pero esta vez había algo diferente en su presencia. Parecía más sereno, más sabio, como si estuviera esperando a que el hombre regresara. No le sorprendió verlo tan tranquilo. Después de todo, el viejo parecía tener una paciencia infinita, como si todo en la vida tuviera su propio ritmo, y el momento justo de la revelación llegaría cuando menos lo esperara. «Ah, veo que ha regresado», dijo el anciano con su voz suave y profunda, levantando la mirada para encontrarse con los ojos del hombre. «Supongo que tiene más preguntas, ¿verdad?» El hombre asintió sin vacilar. No sabía exactamente qué quería saber, pero sentía que estaba al borde de algo importante. Algo que podría cambiar no solo su salud, sino su percepción sobre todo lo que había dado por cierto hasta ese momento. «Sí», respondió con calma, pero con una leve incertidumbre en su tono. «El aceite está funcionando. No lo puedo negar. Me siento mejor, pero no sé por qué. Algo no encaja. Quiero entender más sobre cómo funciona. ¿Por qué funciona?» El anciano sonrió de una manera enigmática, como si estuviera esperando que llegara esa pregunta. No parecía sorprendido, pero su mirada se tornó más penetrante, como si pudiera ver más allá de las palabras del hombre. «Es natural que quiera saber más. La curiosidad es el primer paso hacia el conocimiento verdadero», dijo el anciano mientras se levantaba lentamente de su silla. Se acercó a una estantería cercana y comenzó a sacar varios frascos pequeños y polvorientos. Sin embargo, no le ofreció uno de esos frascos al hombre. En lugar de eso, se dirigió hacia un rincón oscuro de la tienda, donde había una mesa de madera cubierta por un paño. «Sigue conmigo», dijo el anciano, su voz profunda como siempre, pero ahora con un tono que hacía que el aire en la tienda pareciera cargado de misterio. El hombre lo siguió sin cuestionar, intriga creciendo en su interior. El anciano levantó el paño que cubría la mesa, revelando un antiguo libro encuadernado en cuero. El libro tenía signos de desgaste y el dorado de las letras en su portada se había desvanecido con el tiempo. Era un objeto viejo, pero claramente valioso. «Este», dijo el anciano mientras lo colocaba sobre la mesa, «es el verdadero secreto detrás del aceite.
No es un aceite común, ni un remedio que se encuentre fácilmente. Lo que contiene es algo mucho más profundo, algo que se ha transmitido a través de generaciones. El hombre observaba el libro con creciente curiosidad. No era un hombre que creyera fácilmente en historias místicas, pero algo en la atmósfera de la tienda, en la mirada del anciano, lo hacía sentir que estaba a punto de descubrir algo más grande de lo que jamás había imaginado. El aceite de perro, continuó el anciano, es solo un componente. La verdadera magia, por decirlo de alguna manera, está en lo que se extrae de él y en cómo se aplica. Este conocimiento proviene de una antigua tradición de sanadores, cuyos secretos han sido cuidadosamente guardados a lo largo de los siglos. El hombre frunció el ceño. No podía entender todo lo que el anciano estaba diciendo. ¿Magia? ¿Sanadores antiguos? Esto no parecía el tipo de explicaciones racionales a las que estaba acostumbrado. Pero, al mismo tiempo, no podía negar los efectos que había experimentado en su propio cuerpo. Entonces, ¿qué tiene este aceite que lo hace diferente de cualquier otro remedio? Preguntó, buscando una respuesta más tangible. El anciano levantó el libro y lo abrió, revelando páginas amarillentas que contenían símbolos y diagramas extraños, garabatos que el hombre no podía reconocer. Cada página estaba escrita a mano, y aunque las palabras eran antiguas, el contenido era claro, una mezcla de rituales, remedios y conocimientos ocultos. Este aceite, dijo el anciano, señalando los diagramas en el libro, proviene de una mezcla de hierbas raras y un aceite extraído de un tipo específico de perro. Este perro no es un animal cualquiera, como puede pensar. Es criado en condiciones especiales, alimentado con una dieta específica que le da una energía única. El aceite de estos perros tiene propiedades que no se encuentran en ningún otro ser vivo. Y cuando se aplica adecuadamente, tiene la capacidad de sanar no solo el cuerpo, sino también la mente. El hombre se acercó al libro, estudiando los diagramas con más atención. Algunas de las imágenes le resultaban extrañas, pero algo en ellos parecía evocar una sensación de antigüedad, de sabiduría ancestral. No era una ciencia moderna lo que estaba viendo, sino algo mucho más profundo, algo que estaba reservado para aquellos que creían en la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. No se trata solo de curar los dolores físicos, prosiguió el anciano. Este aceite también actúa sobre la energía vital de las personas. Lo que ha experimentado usted, su alivio, no es solo el resultado de un aceite físico, sino de una liberación de tensiones más profundas, energías bloqueadas que han estado presentes durante mucho tiempo. El hombre no sabía qué pensar. Las palabras del anciano resonaban en su mente, pero algo seguía sin encajar. Había una parte de él que no podía aceptar completamente la explicación mística del anciano, aunque no podía ignorar lo que había vivido. El alivio era real. La mejora era evidente. Entonces, ¿cómo puedo usarlo correctamente?, preguntó, ahora con un tono de interés genuino, mientras observaba cómo el anciano pasaba las páginas del libro. El anciano cerró el libro con una lentitud deliberada y lo miró directamente a los ojos. Lo primero que debe hacer es confiar en el proceso. El aceite de perro funciona, pero solo si está dispuesto a aceptar que no es solo un remedio físico. Debe liberarse del escepticismo, dejar que el aceite trabaje en usted, no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Cuanto más se abra, más rápido sentirá sus efectos. El hombre sintió que la incomodidad en su interior comenzaba a disiparse. Aunque aún quedaban muchas preguntas sin responder, algo en las palabras del anciano resonaba profundamente. No sabía si todo esto era un truco o si realmente estaba descubriendo algo increíblemente antiguo y poderoso. Lo único que sabía con certeza era que, a medida que continuaba con su tratamiento, su cuerpo se sentía cada vez mejor. Decidió que, al menos por ahora, seguiría el consejo del anciano. No porque creyera completamente en la magia o el misterio que rodeaba al aceite, sino porque, de alguna manera, el aceite estaba haciendo lo que prometía, lo estaba curando. En este capítulo, el protagonista empieza a recibir respuestas a sus preguntas, pero estas respuestas solo abren más interrogantes. El anciano revela que el aceite no solo es un remedio físico, sino que tiene un impacto más profundo en la mente y el espíritu. Aunque el hombre sigue siendo escéptico, empieza a darse cuenta de que hay algo más en juego que simplemente la curación física. La sensación de alivio y la misteriosa sabiduría del anciano lo impulsan a seguir adelante, aunque con muchas dudas persistentes. Capítulo 6.
El efecto completo. Los días transcurrieron con una calma inusitada para el hombre. A medida que aplicaba el aceite y continuaba con su rutina diaria, notaba cambios que no podía ignorar. Su cuerpo, antes tenso y dolorido, parecía haber renacido. Pero, lo que más lo desconcertaba, era que esos efectos no solo eran físicos. Había algo en su mente, algo en su percepción de las cosas, que también estaba cambiando. Cada mañana, al despertar, se sentía más descansado, más ligero. El dolor en su hombro había desaparecido casi por completo. Sus músculos, que solían tensarse al menor esfuerzo, se sentían ahora relajados, como si cada movimiento fluyera con una gracia que nunca antes había experimentado. Pero lo más extraño era lo que sucedía en su interior. Su mente, que siempre había sido una especie de campo de batalla entre la ansiedad y la preocupación, comenzaba a despejarse. Durante años, había vivido con una sensación constante de insatisfacción, de que algo le faltaba. Pero ahora, como si el aceite hubiera liberado algo más que el dolor físico, esa inquietud existencial comenzaba a desvanecerse. Se sentía más centrado, como si las piezas de su vida finalmente encajaran, aunque no comprendiera bien por qué. Un día, mientras caminaba por el parque, reflexionaba sobre estos cambios. No se trataba solo de una mejora física. Había algo más. En su mente, surgían pensamientos que nunca antes habían cruzado su camino. Pensamientos de paz, de aceptación, de una calma profunda que solo había experimentado en breves momentos de su vida. De repente, le dio por preguntarse si todo lo que había aprendido sobre la vida hasta ese momento estaba equivocado. Sí, de alguna manera, el simple acto de aplicar un aceite extraño y aceptar su poder había abierto una puerta que siempre había estado cerrada. Mientras paseaba, sus pensamientos se tornaron más filosóficos. La calma que experimentaba lo llevó a cuestionarse la naturaleza de la existencia misma. ¿Qué había en este aceite que no solo aliviaba el dolor, sino que también parecía curar algo mucho más profundo? Durante años había creído que la medicina se basaba solo en hechos científicos, en la lógica y el razonamiento. Pero ahora, el aceite de perro le estaba demostrando lo contrario. Había algo más en el mundo, algo que no podía explicar, pero que sí podía sentir. En su regreso a casa, el hombre decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir. No era escritor, ni aspiraba a serlo, pero algo en su interior le dijo que debía plasmar en palabras lo que estaba experimentando. Tal vez no para compartirlo con nadie, sino para entenderlo mejor él mismo. Escribió sobre su dolor, sobre su escepticismo, y sobre los extraños cambios que había comenzado a notar. Escribió sobre la sensación de alivio que sentía, pero también sobre la inquietud de no comprender completamente lo que estaba sucediendo. Esa tarde, al salir para dar un paseo, se encontró con alguien que no había visto en mucho tiempo. Un viejo amigo de la universidad, con quien había compartido muchas conversaciones sobre filosofía, arte y, sobre todo, el escepticismo ante las cosas inexplicables. El amigo lo observó con detenimiento y, antes de saludarlo, dijo: «Te ves diferente. ¿Qué ha pasado contigo? Algo en ti ha cambiado». El hombre, sorprendido, no supo qué responder de inmediato. No podía compartir con él toda la historia del aceite de perro, ni la extraña transformación que había experimentado. Pero, por alguna razón, algo en su interior lo impulsó a ser honesto, aunque sin entrar en demasiados detalles. «No estoy seguro», dijo finalmente, mirando a su amigo con una mezcla de asombro y humildad. «He estado usando un remedio, algo peculiar, y la verdad, no solo me ha curado físicamente. También me ha cambiado de una manera que no sé cómo explicar». Su amigo lo observó en silencio, como si esperara que continuara, pero el hombre no sabía cómo hacerlo. Era difícil compartir algo tan inexplicable, algo que desafiaba todas las reglas que siempre había seguido. «Eso suena interesante», dijo el amigo, sin juzgar, aunque con una leve sonrisa. «Tal vez estás viendo las cosas de manera diferente. A veces, el cuerpo y la mente responden de maneras que no podemos comprender con facilidad. Lo importante es que te sientas bien». El hombre asintió, aunque sentía que no había sido suficiente. La conversación se desvió hacia otros temas, pero la inquietud seguía ahí,
en su mente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era el aceite de perro solo un remedio físico, o había algo más en juego? ¿Había tocado algo en su interior que, hasta ahora, había estado oculto? Algo mucho más profundo que el simple alivio del dolor. Esa noche, después de cenar, se sentó frente a su ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. Había algo en el aire que lo envolvía, algo que le daba una sensación de paz, pero también de desconcierto. No era la paz que había buscado durante años en la soledad o el trabajo, sino una calma profunda, casi espiritual. Era como si el aceite no solo hubiera sanado su cuerpo, sino que también le hubiera mostrado una nueva perspectiva de la vida, una que nunca había imaginado. Con el frasco de aceite en la mesa a su lado, el hombre se recostó en su silla y cerró los ojos por un momento. No necesitaba comprenderlo todo ahora. Sabía que las respuestas llegarían con el tiempo. Lo único que podía hacer era seguir aplicando el aceite y observar lo que sucedía. El proceso, entendió, no solo era físico. Estaba atravesando una transformación más grande, algo que no se podía medir con simples términos de dolor y alivio. Estaba aprendiendo a confiar en lo desconocido, a aceptar que, a veces, la verdad no se encuentra en la lógica, sino en el acto de permitir que lo inesperado ocurra. En este capítulo, el hombre empieza a comprender que el aceite de perro tiene efectos que van más allá de lo físico. No solo ha aliviado sus dolores, sino que también ha comenzado a transformar su mente y su perspectiva de la vida. Su escepticismo cede terreno ante la evidencia de los cambios que está experimentando, pero aún queda la duda de cómo todo esto está ocurriendo. A través de su reflexión y un encuentro con un viejo amigo, el hombre comienza a aceptar que hay fuerzas en juego que no puede entender completamente, pero que están moldeando su vida de una manera inesperada. Capítulo 7. La duda interior. El hombre pasaba más tiempo pensando en el aceite de perro, no solo por los efectos físicos que continuaban sorprendiendo, sino por la transformación que estaba experimentando dentro de él. Su mente, que siempre había estado llena de dudas, comenzaba a equilibrarse, como si una niebla densa se estuviera disipando lentamente. Sin embargo, a pesar de los cambios evidentes, algo persistía en lo profundo de su ser, una duda inquietante que no lograba disiparse. Aunque el alivio físico era innegable, y la sensación de bienestar mental empezaba a calar en lo más profundo de su ser, el hombre no podía dejar de preguntarse qué estaba ocurriendo en su interior. El aceite había comenzado a funcionar tan rápido que no podía explicarlo racionalmente. Cada día que pasaba sin sentir el dolor que lo había acompañado durante tanto tiempo le traía una mezcla de gratitud y desconfianza. A pesar de los cambios visibles en su cuerpo y en su estado de ánimo, no podía dejar de pensar en las palabras del anciano. La explicación sobre la energía vital y la conexión entre cuerpo y espíritu lo había dejado perplejo. El hombre no era religioso, ni creía en lo sobrenatural. Había sido una persona que siempre había buscado explicaciones científicas para todo. Sin embargo, lo que estaba viviendo iba más allá de cualquier explicación lógica o médica. En una mañana gris y fría, mientras se preparaba para salir a caminar, sus pensamientos se volvían más oscuros. La duda que se había instalado en su mente ahora se manifestaba con claridad. ¿Realmente estaba mejorando gracias al aceite de perro? Se preguntó. ¿O era solo una ilusión creada por su mente? ¿Una suerte de placebo que lo había convencido de que algo fuera de lo común estaba sucediendo? Decidió que necesitaba respuestas, y esta vez no iba a dejarlas escapar. No importaba cuánto estuviera cambiando su vida, no iba a ser tan fácil rendirse a lo inexplicable. Quería comprender lo que estaba sucediendo, de manera racional, clara y sin espacio para la duda. Esa tarde, después de su paseo habitual, volvió a la tienda del anciano, pero esta vez no solo para comprar el aceite. El hombre estaba decidido a hacerle preguntas más directas, a obtener una explicación más detallada y lógica de lo que estaba experimentando. Quería respuestas que pudieran calmar su mente inquieta. Al entrar en la tienda, el anciano lo miró con una leve sonrisa, como si ya supiera lo que venía. Sin embargo, esta vez, el hombre no sonrió. Fue directo. «Necesito saber más», dijo con firmeza, mientras se acercaba al mostrador. «No puedo seguir con esto sin entender por qué el aceite funciona. Sé que me está curando, pero no puedo simplemente aceptar lo que no puedo explicar.
¿Por qué realmente funciona? ¿Qué tiene este aceite que lo hace tan efectivo? El anciano levantó una ceja y, por un momento, lo observó en silencio, como si estuviera evaluando su determinación. Finalmente, dejó escapar un suspiro suave y se levantó de su asiento, caminando hacia una de las estanterías más alejadas de la tienda. Creo que es hora de que entiendas más, dijo, mientras sacaba un frasco pequeño de la estantería. Era un frasco que el hombre no había visto antes, uno que parecía estar envuelto en un paño gris. El anciano lo colocó cuidadosamente sobre el mostrador. Este aceite, aunque parece sencillo a simple vista, tiene un origen mucho más profundo. Como te dije antes, proviene de un tipo muy raro de perro, uno criado en condiciones específicas. Pero la verdadera clave está en lo que el aceite hace una vez que entra en contacto con tu piel, y cómo tu cuerpo lo recibe. El hombre escuchaba en silencio, ansioso por comprender, pero también escéptico. Sabía que necesitaba más que simples palabras para calmar la tormenta de dudas que se había desatado en su mente. Cada ser vivo tiene una energía, una fuerza vital, continuó el anciano, tocando suavemente el frasco como si estuviera manejando algo muy delicado. En algunos casos, esa energía puede estar bloqueada por diversas razones: trauma físico, emocional, o incluso la falta de conexión con uno mismo. Este aceite tiene la capacidad de liberar esas energías bloqueadas, desbloqueando lo que está dentro de ti. No es solo un remedio para el cuerpo, es una medicina para el alma, si es que eso tiene sentido para ti. El hombre se quedó mirando al anciano, intentando comprender lo que le decía. ¿Una medicina para el alma?, pensó. Esto no tiene sentido. La mente no puede sanar el cuerpo de manera tan tangible. El anciano, viendo el desconcierto en el rostro del hombre, siguió hablando, pero con una suavidad que parecía calmar la inquietud en el aire. Sé que lo que te estoy diciendo suena extraño, pero la conexión entre cuerpo y mente es algo más profundo de lo que crees. Cuando estás sano físicamente, cuando tus energías están en equilibrio, la mente también lo está. Y cuando la mente está equilibrada, el cuerpo responde de la misma manera. Este aceite solo actúa como un catalizador. Lo que está sucediendo en tu cuerpo es solo el primer paso. El hombre pensó por un momento. Las palabras del anciano seguían resonando en su cabeza. En su vida, siempre había estado acostumbrado a ver las cosas desde un ángulo lógico, basado en la ciencia y la razón. Pero lo que el anciano le estaba diciendo no tenía nada que ver con eso. El aceite de perro no podía explicarse con las herramientas de la lógica. Y, sin embargo, algo en su interior le decía que las palabras del anciano contenían una verdad que él todavía no comprendía completamente. Entonces, ¿cómo sé si lo que estoy sintiendo es real?, preguntó, su voz vacilante por primera vez. La duda en su interior crecía, y por más que quisiera encontrar respuestas, no podía escapar de la sensación de que había algo más en juego aquí, algo que iba más allá de lo que estaba dispuesto a aceptar. El anciano sonrió, como si hubiera anticipado la pregunta. No parecía molesto por la incertidumbre del hombre. En lugar de eso, su mirada estaba llena de paciencia, como si todo esto fuera parte del proceso. Lo sabrás por ti mismo, poco a poco. Si sigues confiando en lo que estás experimentando, las respuestas vendrán a ti. Este aceite no solo te cura, te ayuda a abrir tu mente, a ver más allá de lo que puedes comprender con tus sentidos. El primer paso es aceptar lo que está sucediendo, incluso si no lo entiendes por completo. La verdad llega solo cuando dejas que el misterio se revele por sí mismo. El hombre, aunque aún lleno de dudas, se sintió extrañamente reconfortado por las palabras del anciano. Era un consuelo en medio de su incertidumbre. Se dio cuenta de que, aunque no entendiera todo lo que sucedía, la única forma de comprenderlo era seguir adelante, aceptando que, a veces, la comprensión llegaba cuando menos la esperaba. Al salir de la tienda, el hombre sentía que, aunque la duda seguía presente, algo dentro de él se había suavizado. Quizás, pensó, la respuesta no estaba en las explicaciones claras y lógicas, sino en la experiencia misma. Y mientras el aceite continuaba haciendo su trabajo, él comenzaba a aceptar que algunas cosas no tenían que ser entendidas para ser reales. En este capítulo, la duda del protagonista alcanza su punto máximo. Aunque los efectos del aceite de perro continúan siendo evidentes, el hombre busca respuestas más racionales y lógicas para comprender lo que está sucediendo. La conversación con el anciano lo lleva a cuestionarse aún más,
pero también a aceptar que algunas respuestas pueden no ser completamente lógicas. El capítulo explora la lucha interna del hombre entre su escepticismo y la necesidad de creer en algo más allá de la razón. Capítulo 8. La revelación silenciosa. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos encontrados. El hombre se encontraba atrapado entre dos mundos, el de la lógica que siempre había seguido, y el de una nueva experiencia que desafiaba todo lo que había conocido hasta ese momento. Aunque la sensación de bienestar que el aceite le brindaba seguía aumentando, su mente seguía buscando respuestas claras, una explicación tangible para lo que estaba sucediendo. Pero, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a darse cuenta de que las respuestas no llegarían de la forma en que las había esperado. Una mañana, mientras se encontraba en su rutina diaria, comenzó a notar algo diferente en su cuerpo. La sensación de alivio que había experimentado en los primeros días del uso del aceite había evolucionado a algo mucho más profundo. No solo su cuerpo estaba más relajado, sino que también sus pensamientos parecían más claros. Ya no sentía esa constante ansiedad que lo había acompañado durante años. Algo en su interior, algo intangible, comenzaba a alinearse. Era como si su ser entero estuviera empezando a funcionar con una sincronicidad que nunca había experimentado. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si todo esto era simplemente un efecto psicológico, una sugestión. ¿Acaso el simple acto de aplicar el aceite le estaba dando la falsa sensación de mejora? ¿O realmente estaba sucediendo algo más? Esa tarde, cuando salió a caminar por el parque, algo dentro de él lo hizo detenerse frente al lago. Miró el agua tranquila, reflejando el cielo gris, y por un momento, sintió como si todo el ruido en su mente se hubiera desvanecido. No había pensamientos complejos, ni preguntas. Solo una calma pura que lo rodeaba, una sensación de conexión con el entorno que nunca antes había experimentado. Se sentó en una banca, mirando el paisaje. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejándose llevar por la quietud del momento. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de entender todo, de analizarlo. La respuesta, o quizás la revelación, no llegaba a través de palabras, ni de un razonamiento lógico, sino a través del simple acto de estar presente. Era como si su mente hubiera dejado de buscar respuestas, y en ese vacío, todo encajara. En ese instante, recordó algo que el anciano le había dicho: la verdad llega cuando dejas que el misterio se revele por sí mismo. Las palabras resonaron en su cabeza, y por primera vez las entendió realmente. No tenía que comprender cada detalle del proceso. No necesitaba explicaciones científicas. Lo único que debía hacer era aceptar lo que estaba experimentando y dejar que el cambio ocurriera sin tratar de forzar una respuesta. Se levantó lentamente de la banca y comenzó a caminar de vuelta a su casa, pero esta vez algo había cambiado en su interior. La duda ya no lo consumía como antes. No tenía todas las respuestas, pero, por alguna razón, sentía que no las necesitaba. Había algo liberador en esa aceptación, algo que le permitía simplemente ser. Al llegar a su hogar, fue directo a su habitación y se sentó frente a su escritorio. Tenía ganas de escribir, de plasmar en palabras lo que sentía, pero de una manera diferente. No iba a escribir sobre el aceite ni sobre las explicaciones que había buscado durante tanto tiempo. Esta vez, sus palabras serían una expresión de lo que había descubierto sobre sí mismo, algo que solo había encontrado en el silencio. Comenzó a escribir. Hoy he comprendido algo que no sé si lo entendía antes. No se trata de sanar solo el cuerpo, ni de encontrar una respuesta lógica que me tranquilice. Se trata de estar presente, de vivir el momento sin necesidad de controlarlo todo. El aceite ha hecho mucho por mí, sí, pero lo que realmente me ha cambiado es el espacio que ha dejado en mi mente para que la calma ocupe su lugar. Ya no tengo que luchar con la incertidumbre. Ya no tengo que buscar respuestas con desesperación. Aceptar lo que no puedo entender me ha dado paz. Con cada palabra, el hombre sentía como una carga invisible se aligeraba. Había estado buscando respuestas en todas partes, en el aceite, en las palabras del anciano, en la ciencia. Pero lo que realmente necesitaba encontrar era la paz dentro de sí mismo, la paz que no provenía de entender, sino de aceptar. Esa noche, antes de dormir, se recostó en su cama y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro ni de lo desconocido. No sabía qué más le depararía el uso del aceite, ni si algún día encontraría la explicación que buscaba, pero ya no importaba tanto.
Lo que importaba era que se sentía completo, en armonía con su cuerpo y su mente. El hombre entendió, finalmente, que las respuestas no siempre tienen que ser explícitas. Algunas veces, lo que realmente necesitamos es la experiencia, el acto de ser testigos de los cambios sin tratar de entenderlos a toda costa. Lo único que tenía que hacer era seguir adelante, aplicando el aceite, dejando que su cuerpo y mente continuaran su proceso de curación. Y quizás, algún día, las respuestas llegarían. O tal vez, nunca lo harían. Pero ya no importaba. La revelación había llegado, no a través de palabras, sino a través de la calma y la aceptación. En este capítulo, el hombre comienza a experimentar un cambio profundo en su percepción de las cosas. A medida que sigue usando el aceite, se da cuenta de que lo que realmente lo está sanando no es el aceite en sí, sino la aceptación de lo que está sucediendo en su vida, sin la necesidad de entenderlo todo. La revelación no llega a través de la lógica o la ciencia, sino en el silencio, en la aceptación y en el estar presente en el momento. Este capítulo refleja el proceso interno de liberación del protagonista, quien ya no siente la necesidad de forzar respuestas, sino que aprende a confiar en el proceso de transformación que está viviendo. Capítulo 9. La conexión perdida. Los días se deslizaban suavemente, uno tras otro, como el suave murmullo de las olas en un océano tranquilo. El hombre había aceptado que no todas las respuestas llegaban de inmediato, pero su vida había adquirido una calidad nueva y diferente. El aceite seguía siendo una constante en su rutina, y aunque nunca llegó a entender completamente su origen y el misterio detrás de sus efectos, comenzó a ser testigo de algo aún más sorprendente, una creciente sensación de conexión, no solo con su cuerpo y mente, sino con el mundo que lo rodeaba. Había algo sutil pero poderoso en todo lo que lo rodeaba. Su relación con las pequeñas cosas de la vida se había transformado. La forma en que la luz del sol entraba por la ventana por la mañana, el sonido de los pájaros al amanecer, la quietud de la tarde que se instalaba en su habitación, todo parecía más vívido, más intenso. No se trataba de una simple apreciación estética. Era como si hubiera recuperado algo que había perdido sin darse cuenta, algo fundamental y profundo, como un lazo invisible con la vida misma. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, fue testigo de algo que lo dejó sin aliento. En una calle tranquila, vio a una mujer mayor, aparentemente perdida en sus pensamientos, con el rostro sombrío. Había algo en su expresión que le resultaba familiar, algo que tocó una fibra profunda en su interior. No era solo la tristeza que se reflejaba en su rostro, sino algo más, algo que estaba presente en la forma en que la mujer caminaba, como si estuviera arrastrando consigo todo el peso de una vida que ya no podía entender. El hombre, sintiendo un impulso inexplicable, se acercó a ella. No sabía qué lo motivaba, pero algo lo movió a acercarse. ¿Está bien?, preguntó, con suavidad. La mujer lo miró con una ligera sorpresa, como si no hubiera notado su presencia antes. Su mirada se suavizó, pero la tristeza seguía allí, en sus ojos. Solo estoy un poco cansada, respondió, con voz temblorosa. Sin embargo, a pesar de la respuesta, el hombre sintió que algo más estaba ocurriendo en ella, una lucha silenciosa que no podía ver, pero que podía sentir en su presencia. El hombre, con la sensación de estar frente a un reflejo de algo que ya había experimentado, se acercó un poco más. A veces la vida se siente así, dijo él, más por intuición que por una respuesta racional. Las palabras parecían salir de su boca por sí solas, como si la mujer necesitara escucharlas en ese preciso momento. La mujer lo miró, sorprendida por la empatía que percibió en él. No era común que un extraño se acercara con esa calidez. Algo en la forma en que el hombre hablaba parecía tocar algo profundo dentro de ella. Es difícil encontrar el camino, ¿verdad?, dijo ella, con una leve sonrisa triste. Y en ese momento, el hombre sintió que había tocado una verdad universal, un sentimiento de desconexión y pérdida que todos, de alguna manera, compartían. A veces la vida nos desvía, nos hace perder lo que realmente importa, respondió él, sin saber bien por qué elegía esas palabras. Era como si la conexión que sentía con la mujer fuera un eco de su propia vida, un reflejo de la desconexión que había experimentado durante tanto tiempo. La mujer asintió lentamente, como si, de alguna manera, comprendiera lo que él quería decir.
¿Cómo has llegado a encontrar algo de paz? Preguntó ella, con una genuina curiosidad. El hombre se sorprendió ante la pregunta. En un principio, no supo cómo responder. Pero de repente, recordó cómo había llegado hasta allí, cómo el aceite lo había ayudado a encontrar una paz que no había conocido antes. No lo sé exactamente. Creo que he aprendido a dejar ir. A aceptar lo que no puedo entender, y a estar presente en lo que es, sin tratar de cambiarlo o explicarlo todo, dijo, con una tranquilidad que le sorprendió incluso a él mismo. La mujer lo miró en silencio, como si esas palabras tocaran algo que había estado guardado en su corazón durante años. No dijo nada más, pero su expresión cambió. Había algo en su mirada que reflejaba una pequeña chispa de esperanza, un atisbo de algo que podría ser recuperado. Después de unos minutos de silencio, la mujer le dio las gracias, se despidió y siguió su camino. El hombre, por su parte, se quedó allí, observando cómo ella se alejaba. No era la primera vez que se encontraba con alguien que parecía estar luchando con la misma sensación de desconexión que él había experimentado en el pasado. Pero ahora, algo había cambiado dentro de él. Había aprendido a sentir esa conexión, a percibir que, de alguna manera, todos estamos conectados, aunque no siempre lo veamos. Mientras caminaba de vuelta a su hogar, pensó en lo que acababa de vivir. La conversación había sido breve, pero había dejado una marca en su alma. La mujer, en su desconexión, le había mostrado lo que él había perdido, la capacidad de sentir una conexión profunda con los demás. Hasta ese momento, su uso del aceite había sido una forma de sanar su propio cuerpo y mente, pero lo que había descubierto en ese encuentro con la mujer era algo más grande. Había recuperado la capacidad de conectarse con los demás, de percibir las luchas invisibles que todos enfrentan, sin necesidad de palabras. Esa conexión, pensó, era el verdadero elixir de la vida. Al llegar a casa, se sentó en su silla, observando el frasco de aceite sobre la mesa. No podía evitar pensar que el aceite había sido solo el principio de su viaje. Lo que realmente había comenzado a sanar era algo más profundo, algo que no se podía medir con fórmulas o explicaciones científicas. Había tocado una verdad universal, la conexión con los demás y con uno mismo. En ese momento, comprendió que el aceite de perro no solo le había dado alivio físico y mental, sino que había sido el catalizador que le permitió descubrir lo que verdaderamente importa, la conexión perdida con la vida, con los demás, con su propia esencia. Había encontrado un puente, un medio para volver a sentirse vivo. En este capítulo, el protagonista experimenta una revelación significativa al tener un encuentro con una mujer que también siente una desconexión profunda. A través de su breve conversación, el hombre se da cuenta de que lo que realmente ha sanado en él no es solo su cuerpo, sino su capacidad de conectar con los demás de una manera genuina. Este encuentro marca un punto de inflexión en su viaje, mostrándole que la verdadera sanación no solo se trata de curar el dolor físico, sino de recuperar la conexión perdida con uno mismo y con los demás. El aceite, de alguna manera, ha abierto la puerta a una nueva forma de ver la vida y a un entendimiento más profundo de la interconexión humana. Capítulo 10. El retorno del misterio. Después del encuentro con la mujer en la calle, el hombre se encontró sumido en una reflexión más profunda de lo que había experimentado. Algo había cambiado en él, y no solo en su percepción de los demás, sino también en su relación con el aceite. Durante días, había sentido que había alcanzado una especie de paz, una quietud mental que lo había acompañado sin que la buscara directamente. Y, sin embargo, algo en su interior le decía que aún quedaba un misterio sin resolver, algo que seguía oculto bajo la superficie de lo que experimentaba. Aunque ya no sentía la necesidad urgente de encontrar respuestas, no podía evitar preguntarse, ¿qué es realmente este aceite? El alivio físico que había experimentado en sus primeras semanas de uso ahora parecía haberse extendido a una calma más profunda, más duradera. Y sin embargo, seguía sin saber de dónde provenía ni cómo funcionaba realmente. Las explicaciones del anciano seguían siendo vagas, y los efectos que el aceite había tenido sobre él superaban cualquier lógica que pudiera entender. ¿Era acaso algo más que un simple remedio? ¿O simplemente le había dado lo que necesitaba para llegar a esta etapa de su vida? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el hombre decidió tomar una última dosis de aceite antes de acostarse.
Era algo que había hecho cada noche, sin pensarlo demasiado. Pero esa vez, al levantar el frasco, notó algo extraño. La etiqueta, que siempre había sido muy discreta y apenas legible, parecía brillar levemente bajo la luz de la lámpara. Era una visión tan fugaz que, en principio, pensó que podría ser un juego de luces, un reflejo de la bombilla sobre la superficie del frasco. Pero cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que la etiqueta había cambiado. Las letras, antes borrosas, ahora se leían claramente, aunque seguían siendo extrañas. El mensaje era breve, casi críptico. El aceite no sana solo el cuerpo, sino también el alma. Pero en el alma se esconde la verdad. El hombre quedó paralizado por un momento, mirando la etiqueta con incredulidad. ¿Había sido siempre así? ¿Era posible que hubiera pasado por alto ese mensaje, o era algo nuevo, algo que había aparecido solo ahora, después de tantos días de uso? La idea de que el aceite tuviera algún tipo de poder más allá de lo físico comenzó a tomar forma en su mente, pero no podía evitar sentir una sensación de inquietud. Algo no encajaba del todo, y aunque la paz que había alcanzado era real, ahora el misterio parecía haberse intensificado. Decidió no pensar más en ello y aplicó el aceite, como lo había hecho en tantas noches anteriores. Pero esa vez, el acto de hacerlo parecía diferente. El aceite no solo calmaba su cuerpo, sino que parecía penetrar más profundamente, llegando a lugares que nunca antes había sentido. No era solo un alivio físico. Era como si el aceite le estuviera mostrando algo más, algo que él no podía ver con los ojos, pero sí podía sentir con el corazón. A medida que se recostaba en su cama, sintió una pesadez en el aire, como si todo a su alrededor estuviera esperando, suspendido en un espacio donde el tiempo no avanzaba. Cerró los ojos, pero no pudo evitar que su mente comenzara a divagar. No era una sensación incómoda, sino más bien una expectación, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que debía comprender. Y entonces, lo sintió. Un susurro, bajo y lejano, pero claro en su mente. Era como si una voz interior, que siempre había estado allí, pero que él nunca había escuchado, comenzara a hablarle. ¿Por qué sigues buscando respuestas fuera de ti? El aceite te ha mostrado la forma de escuchar tu propio ser, de conectar con lo que eres más allá de lo físico. La verdad que buscas está dentro de ti, en tu corazón. Déjala salir. Las palabras no fueron pronunciadas en voz alta, pero resonaron con tal claridad en su mente que no pudo ignorarlas. El hombre se sentó en la cama, mirando al vacío, sumido en una profunda quietud. Las palabras del susurro le daban un peso diferente a todo lo que había experimentado hasta ese momento. La verdad no estaba en el aceite en sí mismo, ni en el anciano, ni en las explicaciones que había buscado. La verdad estaba en su interior, esperando ser descubierta. Pero lo más desconcertante era la afirmación de que él mismo había tenido la clave todo el tiempo. La sensación de incomodidad volvió a invadirlo. Había algo inquietante en esa revelación. El aceite no era solo un remedio físico, sino una herramienta para alcanzar algo más grande, algo que trascendía el cuerpo. Y, sin embargo, no sabía cómo acceder a esa verdad, ni cómo liberarla. ¿Acaso estaba destinado a comprender algo que aún no podía alcanzar? ¿Qué había detrás de todo esto? Decidió levantarse y caminar por la casa. Las preguntas seguían sin respuesta, pero una parte de él ya no temía las dudas. Había llegado a un punto donde la búsqueda de la verdad ya no era tan importante como el simple acto de aceptar el misterio. El aceite había abierto una puerta en su mente, y aunque las respuestas no eran claras, lo que sí sabía era que su vida había cambiado irremediablemente. Ya no era el mismo hombre que había llegado al anciano buscando una cura. Había comenzado un viaje más profundo, uno que no solo le estaba cambiando físicamente, sino espiritualmente. De alguna manera, comprendió que el aceite no era el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. Algo que no podía entender con la razón, pero que sentía en lo más profundo de su ser. El retorno del misterio no era algo que debiera temer, sino algo que debía abrazar. Con esa reflexión, se recostó nuevamente en su cama. Aunque el misterio seguía intacto, el miedo había desaparecido. En su lugar, había una nueva sensación de paz. La verdad, entendió, no se revela de manera inmediata, ni con explicaciones claras. Se revela en el tiempo, en el silencio, en la aceptación. Y en ese momento, decidió dejar de buscar respuestas y empezar a vivir la experiencia. En este capítulo,
El protagonista enfrenta un nuevo giro en su relación con el aceite. Tras un mensaje misterioso en la etiqueta del frasco, se encuentra con un susurro interno que lo invita a dejar de buscar respuestas fuera de sí mismo y a comenzar a explorar su propia verdad interior. La revelación de que el aceite no solo afecta el cuerpo, sino también el alma, abre una nueva dimensión en su viaje, una que lo lleva a cuestionar la naturaleza misma de lo que está experimentando. El capítulo cierra con una sensación de aceptación y calma, a medida que el hombre se da cuenta de que el misterio no necesita ser resuelto, sino vivido. Capítulo 11. El laberinto interior. Al día siguiente, el hombre despertó con una sensación extraña. Era como si algo hubiera cambiado en su interior durante la noche, algo que aún no podía identificar completamente. La revelación del misterio del aceite seguía presente en su mente, pero no como una inquietud. Ahora, más que una duda, parecía una puerta entreabierta, invitándolo a cruzar, a explorar lo que se encontraba al otro lado. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra de incertidumbre lo acompañaba. ¿Estaba realmente preparado para lo que podía encontrar en ese laberinto dentro de sí mismo? No se trataba solo de entender el aceite o los efectos que había tenido en su cuerpo. Era más profundo, más personal. Era como si el aceite, al liberarlo de las cadenas de la ansiedad y el dolor físico, hubiera abierto una grieta en su psique, dejando que lo que había estado oculto durante años comenzara a aflorar. Decidió salir a caminar, buscando claridad en el aire fresco de la mañana. A medida que recorría las calles, las imágenes del día anterior seguían dándole vueltas en su mente. El susurro interior que había escuchado la noche anterior parecía haber encendido algo dentro de él, algo que había estado dormido. Pero la sensación era extraña. La sensación de estar al borde de algo grande, que lo estaba llamando a adentrarse en un territorio desconocido. El hombre se detuvo frente a un pequeño parque, sin saber exactamente qué lo había atraído hacia allí. Decidió sentarse en una banca, rodeado de árboles que ya comenzaban a perder sus hojas con la llegada del otoño. A medida que observaba el entorno, una sensación de desorientación comenzó a invadirlo. No era un sentimiento de pérdida, sino de confusión, como si el mismo parque estuviera cambiando de forma a medida que él lo miraba. De repente, cerró los ojos y respiró profundamente. La calma de la mañana parecía envolverlo, pero algo en su interior aún no podía encontrar paz. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué debía encontrar dentro de sí mismo? Estas preguntas seguían latiendo en su mente, cada vez más insistentes. En ese momento, algo lo hizo abrir los ojos de golpe. Delante de él, en una esquina del parque, vio una figura que caminaba lentamente. Era una persona que no había visto nunca antes, pero había algo en su postura, en su caminar, que lo hacía sentir un extraño reconocimiento. Era como si esa figura le estuviera mostrando algo que él ya había conocido, algo que había olvidado. La figura se detuvo cerca de él y lo miró fijamente. El hombre no sabía si debía decir algo, si debía acercarse o quedarse en silencio. Fue la figura la que rompió el silencio, hablando con una calma que lo dejó perplejo. No tienes que buscar nada fuera de ti, dijo la figura, con una voz suave pero decidida. Sus palabras parecían caer en su mente como una campanada, clara y resonante. El hombre la miró sin saber qué responder. Algo en sus ojos le hizo sentir que, de alguna manera, esta persona ya sabía lo que él estaba experimentando. Como si, al igual que el aceite, esa figura estuviera allí para guiarlo de alguna manera, para señalarle el camino a un lugar dentro de sí mismo que aún no había explorado. ¿Quién eres?, preguntó, finalmente, la pregunta que había estado rondando en su mente. Pero la respuesta que esperaba no llegó en forma de palabras, sino en una acción. La figura levantó una mano y, con un gesto suave, la hizo un movimiento circular en el aire. En ese momento, el hombre sintió una ligera presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera invitando a seguir a la figura. Y aunque no comprendía por qué, una parte de él aceptó la invitación sin cuestionarlo. Con una tranquilidad inusitada, el hombre se levantó de la banca y siguió a la figura sin pensarlo demasiado. La caminata fue silenciosa, pero a medida que avanzaban, el hombre sintió que las preguntas en su mente se desvanecían, dejándole solo con la sensación de que algo nuevo y esencial estaba a punto de revelarse.
Llegaron a un sendero que parecía perdido entre los árboles, un camino que no había notado antes, como si de repente hubiera aparecido en el parque. La figura lo condujo por el sendero, y el hombre comenzó a sentir que este lugar, aunque desconocido, tenía una familiaridad inquietante, como si ya hubiera estado allí antes, pero no recordaba cuándo. A lo lejos, pudo ver una antigua puerta de hierro, oxidada y casi invisible entre las ramas de los árboles. El hombre sintió un estremecimiento en el estómago, como si ese portal representara algo crucial en su viaje, algo que no podía eludir. La figura se detuvo frente a la puerta y, sin decir una palabra, la abrió. El hombre dio un paso hacia adelante, pero antes de cruzar el umbral, miró hacia atrás, buscando respuestas en los ojos de la figura. «Este es el lugar donde todos los misterios se resuelven», dijo la figura, finalmente. Su voz era suave, pero llena de certeza. «Pero recuerda, lo que encontrarás aquí no es la verdad que buscas, sino la verdad que eres». Con esas palabras, el hombre cruzó la puerta y entró en un espacio que no podía comprender del todo. El aire a su alrededor era denso, como si el tiempo mismo hubiera tomado una pausa. Las sombras se alargaban, y todo parecía desdibujado, como si el espacio y el tiempo estuvieran en suspenso. El hombre comenzó a caminar lentamente, y cuanto más avanzaba, más profunda se volvía la sensación de estar dentro de un laberinto. No era un laberinto físico, sino uno interno, donde cada paso que daba lo llevaba más lejos de la realidad que conocía. Era un viaje hacia lo más profundo de su ser, hacia los rincones de su mente que había mantenido ocultos durante tanto tiempo. A medida que caminaba por el laberinto, el hombre comenzó a recordar fragmentos de su vida, momentos de miedo, de duda, de inseguridad. Pero, al mismo tiempo, también había momentos de claridad, de paz, de conexión profunda con lo que lo rodeaba. El aceite, el encuentro con la mujer, el susurro interior, todo estaba comenzando a encajar, pero ahora, en este espacio intangible, la verdad parecía estar flotando a su alrededor, aún fuera de su alcance. De repente, una figura apareció ante él, reflejada en una de las paredes del laberinto. Era una versión del mismo, pero diferente, más joven, con los ojos llenos de esperanza, sin las arrugas de la duda que ahora marcaban su rostro. Esta figura le sonrió, y aunque no dijo nada, el hombre entendió. Ese era él, antes de que la vida lo cambiara, antes de que el miedo y la ansiedad lo dominaran. Y entonces, por primera vez, se dio cuenta de lo que tenía que hacer. No tenía que encontrar respuestas. Solo tenía que dejar ir. Dejar ir el miedo, dejar ir las dudas, dejar ir las viejas versiones de sí mismo que ya no le servían. Era hora de salir del laberinto. En este capítulo, el protagonista sigue su viaje interno hacia el autoconocimiento, guiado por una figura misteriosa que lo lleva a un laberinto simbólico. Aquí se enfrenta a su propio pasado y a sus miedos, mientras empieza a comprender que la búsqueda de respuestas externas ha sido reemplazada por la necesidad de encontrar la paz y la claridad dentro de sí mismo. La puerta que cruza es una metáfora de su entrada a un proceso de autotransformación, donde no se trata de resolver los misterios del mundo, sino de liberarse de las cargas emocionales que lo han limitado. El capítulo nos muestra cómo el hombre comienza a soltar las viejas versiones de sí mismo, abriéndose a la posibilidad de renacer desde su interior. Capítulo 12. La revelación interior. El hombre, al cruzar el umbral del laberinto, sintió como el aire se volvía más denso, más pesado, pero al mismo tiempo, había una claridad renovada. Cada paso que daba parecía estar guiado por algo más grande que él, algo que no podía ver, pero que lo impulsaba a continuar. El laberinto no era un lugar físico, sino un espacio profundo en su conciencia, un lugar donde todas las preguntas y las dudas que había acumulado durante su vida parecían cobrar forma y espacio. Al principio, la oscuridad lo rodeaba, pero no era una oscuridad amenazante. Era más bien una calma, una quietud que parecía abrazarlo. No tenía miedo. Sabía que estaba en el lugar correcto, a pesar de no comprender completamente lo que sucedía. Sabía que el aceite había sido el principio de su transformación, pero algo más profundo, estaba sucediendo ahora. A medida que avanzaba, el laberinto comenzó a abrirse en amplios espacios, y en cada uno de esos espacios, el hombre encontraba una versión diferente de sí mismo. Una versión de su niñez, una de su juventud, una de sus años más felices, pero también una de sus épocas de dolor, de desesperación. Cada una de esas versiones lo miraba con ojos llenos de emoción, pero también con una comprensión silenciosa. Eran partes del mismo que, de alguna forma, había olvidado,
pero que ahora volvían a cobrar vida ante él. En uno de esos espacios, se encontró frente a una mesa, en la que yacían varios objetos. Cada uno de esos objetos parecía estar relacionado con un momento clave de su vida. Una carta de amor olvidada, una foto de un ser querido perdido, un reloj que había dejado de funcionar cuando su vida había tomado un giro inesperado. Los objetos no eran solo cosas, eran símbolos de las decisiones y los recuerdos que lo habían definido. Se acercó a la mesa y al tocar la carta, una oleada de recuerdos lo inundó. Recordó el amor que había sentido en aquel entonces, la pasión y la esperanza que lo habían guiado. Pero también recordó la tristeza cuando ese amor se desvaneció, cuando las promesas se rompieron y las palabras se convirtieron en ecos vacíos. Aún así, no sintió el mismo dolor. Era como si todo lo que había pasado, incluso el sufrimiento, tuviera un propósito que aún no comprendía del todo. Luego, su mirada se posó en el reloj. Un reloj antiguo, desgastado, con las agujas detenidas. En el pasado, ese reloj había representado para él el paso del tiempo, el implacable avance de los días que lo habían llevado por caminos que no había planeado. Pero ahora, al observarlo, algo cambió. El tiempo ya no era una prisión, ni un enemigo. El reloj no estaba allí para marcar el fin, sino para recordarle que cada momento, cada segundo, había sido una oportunidad para aprender, para crecer. Al alejarse de la mesa, una sensación de ligereza comenzó a invadirlo. El peso de las decisiones pasadas ya no le parecía tan abrumador. De alguna manera, había comprendido que no estaba atrapado en los recuerdos, sino que los recuerdos eran solo huellas, pasos que lo habían guiado hasta aquí. Y lo más importante, esos momentos no lo definían por completo. Él era algo más grande que los recuerdos, más grande que el tiempo. Siguió caminando, sin saber a dónde lo llevaría el laberinto, pero confiando en que, de alguna manera, estaba siendo guiado hacia la verdad que necesitaba encontrar. A medida que avanzaba, las sombras que antes lo habían rodeado empezaron a disiparse. El aire se volvía más ligero, más claro. La sensación de estar atrapado en un enigma comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de apertura y libertad. En uno de los pasillos, de repente, escuchó un susurro. Era la misma voz que había escuchado la noche en que comenzó su viaje, la voz que le había hablado del aceite, la voz que lo había guiado hasta este momento. El susurro no era distante, sino cercano, como si la voz misma estuviera dentro de su mente, hablándole directamente al corazón. El aceite te ha mostrado el camino hacia tu interior, pero ahora es el momento de aceptar lo que eres. Deja de buscar afuera. La respuesta está aquí, en tu alma, en el espacio entre tus pensamientos. Las palabras flotaron en el aire, pero el hombre no sintió temor. En cambio, sintió una profunda paz, como si finalmente estuviera entendiendo. Todo lo que había estado buscando, todas las respuestas que había ansiado, ya estaban dentro de él. No se trataba de encontrar algo nuevo, sino de recordar lo que siempre había sabido. El aceite no era solo una medicina para el cuerpo, sino una clave para desbloquear su verdadero ser. Cada capa de él, cada aspecto de su vida, cada sentimiento que había tenido, formaba parte de su historia, pero no lo definía. Él no era un simple reflejo de su pasado. Él era el creador de su propia verdad. Se detuvo un momento, mirando hacia el horizonte que se abría frente a él. En el centro del laberinto, ya no había sombras ni confusión. El lugar se había transformado en un espacio abierto, lleno de luz. La puerta que había cruzado al entrar en el laberinto ahora estaba lejos, casi invisible, como si ya no fuera necesaria. El hombre entendió que había completado su viaje, no un viaje hacia un destino lejano, sino un viaje hacia su interior, hacia el núcleo de su ser. Ya no había más preguntas sin respuesta. Ya no necesitaba buscar fuera de sí mismo. El aceite había sido el catalizador, pero la transformación era algo que él mismo había creado. Todo lo que necesitaba para vivir plenamente ya estaba en él. Y en ese momento, mientras se encontraba rodeado de luz, el hombre comprendió lo más importante. No se trataba de encontrar la verdad en un objeto o en una fórmula. La verdad era la aceptación de lo que uno es, la liberación del miedo y la duda, y la comprensión de que todo lo que había vivido, con sus altos y bajos, lo había llevado a este momento de paz. Ya no había más búsqueda.
Solo quedaba vivir. En este capítulo, el hombre profundiza aún más en su proceso de autoconocimiento. En el laberinto interior, se enfrenta a diversas versiones de sí mismo, momentos de su vida que lo han marcado y objetos simbólicos que representan decisiones clave en su existencia. Al aceptar estos recuerdos y lo que significan, comienza a comprender que la verdad no está fuera de él, sino dentro de su alma. Este es el clímax de su viaje, la aceptación de su ser completo, con todos sus defectos y virtudes. El aceite no solo lo ha sanado físicamente, sino que le ha mostrado el camino hacia la paz interior, un camino de liberación y aceptación. Capítulo 13. La liberación final. El hombre caminó por el sendero del laberinto, que ahora ya no parecía un laberinto en absoluto. La confusión había desaparecido, y con ella, el sentido de que había algo por resolver. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuesta se había transformado en un proceso de aceptación, y en la aceptación, se hallaba la verdadera liberación. A cada paso que daba, se sentía más ligero, más libre, como si las cadenas invisibles que lo habían mantenido atado durante tanto tiempo se estuvieran desintegrando. No era una liberación de algo físico, no era como si hubiera dejado atrás el peso de la ansiedad o las preocupaciones, sino algo mucho más profundo, una liberación del miedo, de la duda, de la constante necesidad de entender todo en términos de derecho y obligación. El laberinto había sido solo un reflejo de su mente, un lugar donde todas sus preocupaciones y temores tomaban forma. Pero ahora, al mirar a su alrededor, todo lo que veía era claridad. El aire parecía vibrar con una energía nueva, una que fluía a través de él y lo rodeaba con una suavidad desconocida. Había llegado a un punto donde ya no era necesario hacer más preguntas ni buscar respuestas en el exterior. Había encontrado la paz que tanto anhelaba, y esa paz no era algo que se alcanzara a través de la perfección, sino a través de la aceptación de lo imperfecto, de lo humano. Al caminar por el sendero, llegó a una gran sala circular, cuya entrada estaba flanqueada por columnas de piedra que parecían haber sido talladas por manos invisibles, las cuales llevaban la marca del paso del tiempo. Al entrar, sintió que algo especial estaba por suceder. En el centro de la sala, había un espejo grande, pero no era un espejo ordinario. Era un espejo que parecía reflejar algo más allá de la superficie, un reflejo del alma. Se acercó al espejo y, al mirarse, no vio a un hombre con las cicatrices de la vida, ni a un ser marcado por las dificultades del tiempo. Lo que vio fue a alguien más, alguien que no había visto nunca antes. Era una versión de sí mismo, pero una versión que había alcanzado la paz, que se encontraba en completa armonía con su ser. Este reflejo no era perfecto, no tenía una piel sin arrugas ni una mirada exenta de dolor, pero lo que se reflejaba era alguien que ya había aceptado su historia, sus miedos, sus deseos y, lo más importante, su imperfección. Por un momento, el hombre se quedó observando esa imagen, asimilando lo que veía. Había una cierta serenidad en esa figura, una paz que él no se había dado cuenta de que necesitaba hasta ese instante. Era como si todo lo que había buscado a lo largo de su vida estuviera condensado en ese reflejo, no la perfección, sino la comprensión de que el ser humano es un conjunto de momentos, de elecciones, de pasiones, de caídas y de levantamientos, todos ellos entrelazados en una danza que no siempre tiene sentido, pero que crea una historia única. Fue entonces cuando comprendió algo fundamental. La paz no se encontraba en el control absoluto, ni en la negación del sufrimiento. La paz residía en el abrazo de la totalidad de su existencia, en permitir que todas las emociones y todos los momentos convivieran sin resistencia. Había vivido toda su vida buscando huir del sufrimiento, evitando el dolor, tratando de entenderlo todo, pero nunca había logrado encontrar la paz. Ahora entendía que la paz no llegaba a través de la lucha contra lo inevitable, sino a través de la aceptación total de lo que es. Miró una vez más al espejo. La versión del mismo sonrió suavemente, como si ya lo hubiera sabido, como si no hubiera necesidad de palabras, solo de conciencia. El hombre cerró los ojos y respiró profundamente. No necesitaba más. No necesitaba encontrar respuestas fuera de sí mismo ni buscar una solución para cada problema. La verdad había estado allí, esperándole. La paz no era una meta que alcanzara algún día, sino un estado que ya existía dentro de él. Cuando abrió los ojos, el espejo ya no reflejaba su imagen.
Ahora, reflejaba la sala vacía, la claridad, la luz que llenaba el espacio. Al darse cuenta de esto, una sensación de ligereza recorrió su cuerpo, como si finalmente todo lo que había cargado a lo largo de los años se hubiera disuelto en el aire. Ya no había más laberinto que recorrer. Ya no había más búsqueda. Todo estaba completo. El hombre dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida de la sala. En el camino, no encontró ninguna puerta, ni ningún muro. Solo un campo abierto, vasto, ilimitado, donde el horizonte se extendía infinitamente ante él. Había llegado al final de su viaje, no porque hubiera encontrado un lugar al que pertenecer, sino porque había llegado a ser consciente de que él mismo era el camino. De pie frente al campo abierto, se dio cuenta de que todo había cambiado, pero a la vez, nada había cambiado. Había tomado conciencia de algo profundo, algo que siempre había estado allí, su conexión con todo lo que le rodeaba, con el mundo, con la vida misma. Su mente ya no estaba atrapada en los límites del tiempo ni en las demandas de la perfección. Ya no necesitaba controlar lo que no podía controlar. Lo que necesitaba había estado dentro del todo el tiempo. La aceptación de sí mismo, la rendición al flujo de la vida, la comprensión de que la paz no se encuentra luchando contra el caos, sino abrazándolo. Con una sonrisa ligera en los labios, el hombre avanzó. Ya no había miedo, ya no había preguntas sin respuesta. Solo un camino abierto, un camino que él ahora sabía recorrer. Guión bajo 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 gui. En este capítulo, el protagonista alcanza la liberación final al comprender que la paz y la aceptación no se encuentran a través de la lucha o el control, sino mediante la aceptación plena de todo lo que es. El espejo en la sala circular simboliza este autoconocimiento profundo, en el que se reconoce a sí mismo no como una versión perfecta, sino como un ser completo que ha integrado tanto sus momentos de felicidad como sus periodos de sufrimiento. La lección final es que la paz interior proviene de aceptar nuestra humanidad, de no resistirnos al flujo natural de la vida, sino de fluir con él. El capítulo marca el final del viaje interno del hombre y su renacimiento en un estado de claridad y aceptación. Capítulo 14. El camino abierto. El hombre avanzó con paso firme por el campo abierto, dejando atrás la sala que había marcado el final de su viaje interior. Frente a él se extendía un vasto paisaje que parecía desafiar cualquier concepto de limitación. No había caminos trazados, ni direcciones predestinadas. Todo estaba por descubrirse. La libertad era palpable, tangible, y al mismo tiempo, extraña. Había dado el paso hacia un nuevo comienzo, pero sin un mapa que lo guiara, sin un destino al cual llegar. Antes, la incertidumbre le hubiera causado angustia, una sensación de vacío que lo hubiera arrastrado nuevamente a la búsqueda de respuestas externas. Sin embargo, ahora, esa misma incertidumbre no lo intimidaba. La vastedad del campo ante él ya no era un vacío, sino una invitación. Una invitación a ser, a vivir, a experimentar cada momento con apertura y aceptación. Ya no se trataba de llegar a un lugar, sino de comprender que el simple hecho de caminar era suficiente. Con cada paso que daba, sentía que la conexión con el mundo a su alrededor se hacía más profunda. El aire se sentía más fresco, el suelo bajo sus pies más sólido, como si el mismo universo lo estuviera reconociendo, celebrando su presencia. A lo lejos, los árboles se alzaban como guardianes silenciosos de la naturaleza, y el sonido del viento parecía susurrar antiguos secretos, secretos que ya no necesitaba conocer, pero que le recordaban la belleza del aquí y ahora. Durante tanto tiempo, había estado buscando un propósito fuera de sí mismo, como si la razón de su existencia estuviera en algún lugar distante. Pero ahora comprendía que el propósito no era algo que se pudiera encontrar, sino algo que se vivía. El propósito era el camino, la experiencia misma de ser. Al caminar, al respirar, al estar en el mundo, él ya estaba cumpliendo su propósito. La vida no era algo que se alcanzaba, sino algo que se experimentaba en su totalidad, con sus altibajos, sus alegrías y sus retos. Al avanzar más, notó que, aunque el paisaje era abierto y libre, había ciertos elementos que parecían guiar su camino de manera natural. Un río que fluía suavemente a su derecha, un sendero de flores silvestres a su izquierda, las huellas de algún animal que había pasado poco antes. Todo en el entorno parecía conectarse de una manera sutil, pero poderosa, como si el universo mismo estuviera señalando el camino, no en forma de instrucciones claras,
sino como una corriente que lo guiaba sin esfuerzo. El hombre comprendió que la vida no era una serie de destinos o metas por alcanzar, sino una serie de momentos que fluían hacia adelante, cada uno ofreciendo su propio valor, su propia belleza. En el pasado, había estado demasiado enfocado en los resultados, en la necesidad de llegar a algún lugar. Ahora, su perspectiva había cambiado. Ya no se trataba de llegar a un fin, sino de vivir cada paso con gratitud, de experimentar la totalidad del viaje, sin apego al futuro, sin miedo al pasado. A medida que continuaba caminando, sintió una profunda sensación de unidad con todo lo que lo rodeaba. El cielo azul que se extendía por encima de él, las montañas a lo lejos, la tierra bajo sus pies, todo parecía ser una extensión de su propio ser. La división entre él y el mundo exterior se desvaneció, y por primera vez, experimentó lo que se siente al ser uno con todo. Ya no había separación entre él y la vida, solo había un continuo fluir de energía, de existencia. En ese momento, el hombre comprendió que el aceite, que al principio había sido un medio para sanar su cuerpo y su mente, había sido en realidad un símbolo de algo mucho más grande. Había sido el catalizador para su transformación interna, para su despertar. Pero, ahora, el aceite no era más que un recuerdo. El verdadero elixir de la vida era la conciencia plena, la aceptación total del presente, y la comprensión de que todo estaba interconectado. No necesitaba buscar más fuera de él, ni tampoco necesitaba cambiar nada en su vida. Todo lo que necesitaba ya estaba presente, dentro y fuera de sí mismo. La luz del sol comenzaba a caer suavemente sobre el paisaje, tiñendo el cielo de colores cálidos y tranquilos. La tarde se desvanecía, pero el hombre no sentía la prisa de llegar a algún lugar antes de que oscureciera. No había más metas que alcanzar, solo momentos para vivir. Cada paso que daba era suficiente, cada respiración un recordatorio de que estaba vivo y completo. De repente, se detuvo. No porque sintiera la necesidad de parar, sino porque comprendió que no había más que hacer, que el caminar era ya la respuesta. Estaba en paz consigo mismo, con el mundo, con la vida misma. Ya no había preguntas. Ya no había dudas. Solo la aceptación de lo que es, de lo que siempre ha sido. El hombre cerró los ojos por un momento y, al abrirlos, se dio cuenta de que el camino ante él ya no parecía ser solo un sendero físico. Era el camino de la vida, el camino que todos recorremos, y que, al final, no es tanto el destino lo que importa, sino el viaje mismo. El viaje de vivir plenamente, con conciencia, sin arrepentimientos, sin expectativas. Sonrió. En ese instante, comprendió que el viaje nunca termina. El camino siempre está abierto, siempre disponible, solo hay que decidir caminarlo. Guión bajo 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 gui. En este capítulo, el hombre experimenta la liberación definitiva de la necesidad de un propósito externo. Comienza a entender que la vida no se trata de alcanzar metas o encontrar respuestas, sino de experimentar el camino en sí mismo, de vivir plenamente en cada momento. La conexión con el entorno, el fluir natural de la vida, se convierte en la verdadera fuente de paz. Este capítulo refleja la culminación de su transformación, la comprensión de que el sentido de la vida no está en lo que se busca, sino en cómo se vive cada paso del viaje. Capítulo 15. El retorno a la realidad. El hombre siguió caminando, pero a medida que avanzaba, una suave sensación de cambio se apoderó de él. Había llegado al final del camino, al menos al final de ese viaje interior. La luz del sol, ahora tenue, comenzó a desvanecerse, y con ello, la paz que había experimentado en el campo abierto parecía transformarse en algo más sutil, más fluido. No era una pérdida de la serenidad alcanzada, sino un regreso a una forma de existencia que, por un momento, había olvidado. Como si el tiempo mismo hubiera hecho un ciclo completo, el hombre sintió que su ser comenzaba a fundirse nuevamente con el mundo físico, con la realidad cotidiana que había dejado atrás al adentrarse en su propio laberinto. La tierra bajo sus pies no era más un reflejo de su conciencia, sino un terreno que pisaba con su cuerpo real, tangible. La luz del sol ya no solo iluminaba su alma, sino que también se reflejaba sobre las pequeñas imperfecciones del mundo físico, las que siempre había temido, las que siempre había considerado obstáculos. Al principio, la transición fue sutil. El cielo no parecía tan vasto, los árboles no tan majestuosos.
Pero a medida que su mente regresaba a los recuerdos de su vida cotidiana, algo cambió. Ya no percibía el mundo como algo separado de sí mismo. En cada objeto, en cada rostro que había dejado atrás, veía una parte de su propio viaje. El campo se convirtió en una metáfora de la vida misma, de la cual ahora formaba parte de manera plena. El hombre se detuvo un momento, mirando al horizonte, donde el cielo se fundía con la tierra. Pensó en todo lo que había aprendido, en las capas de sí mismo que había desvelado. Ya no era el mismo. No solo porque su perspectiva sobre la vida se había ampliado, sino porque había dejado de aferrarse a las expectativas de lo que debería ser. El aceite lo había guiado hacia la comprensión de que la vida no necesitaba ser perfecta, solo completa. Ya no era necesario luchar contra las imperfecciones. Esas mismas imperfecciones formaban el tejido de su existencia. De repente, recordó su vida antes de este viaje. Recordó la ansiedad que sentía, la sensación de que siempre algo faltaba, la presión de cumplir con expectativas ajenas. Ahora entendía que todo eso había sido parte del proceso, pero que ahora estaba listo para vivir sin esa carga. No importaba si sus días no eran perfectos. Lo importante era que podía vivirlos con conciencia y gratitud, con la aceptación de que cada momento era valioso, incluso los más difíciles. Al mirar de nuevo al campo que se extendía ante él, vio que ya no era un lugar lejano ni un concepto abstracto, sino una manifestación de su propia realidad. El camino abierto no estaba solo ante él, sino dentro de él. Cada paso en su vida, cada acción, cada pensamiento, representaba una forma de caminar por ese camino abierto. Y no necesitaba buscar la perfección. Solo necesitaba vivir cada momento como un acto de creación. Mientras caminaba, sintió que su cuerpo, esa misma carne que una vez había sido fuente de tanto conflicto, ya no le parecía una limitación. El cuerpo, como la mente, se había convertido en una herramienta de expresión, una forma de manifestar su conciencia en este mundo físico. El miedo a lo efímero, a lo transitorio, ya no lo dominaba. En lugar de eso, experimentó una profunda apreciación por la vida tal y como era, imperfecta, cambiante, pero igualmente hermosa en su impermanencia. Finalmente, al alcanzar el final del campo, se encontró frente a un pequeño pueblo. Al principio, la imagen de la vida cotidiana, de las personas que iban y venían, de los edificios y las casas, le pareció extraña. Pero al mirar más de cerca, vio lo que nunca había visto antes, la vida vibrante y real que se desarrollaba ante él, cada gesto, cada palabra, cada interacción, cargada de significado. Esta vida no era superficial, ni trivial, era un reflejo de la conexión humana, de la búsqueda constante de sentido y propósito, como la suya. Una sonrisa tranquila se formó en sus labios. Había llegado al final de su viaje, no porque hubiera encontrado algo distante o diferente, sino porque había regresado a donde comenzó, pero transformado. La paz no estaba en huir de la vida real ni en buscar respuestas en algún lugar lejano. Estaba en vivir la vida tal como era, con todo lo que ello implicaba, los momentos de felicidad y de dolor, los días de sol y de lluvia, los recuerdos que atesoramos y los que dejamos ir. El hombre caminó hacia el pueblo, con la sensación de que cada paso era una afirmación de su ser, una celebración de la vida misma. No necesitaba buscar más. Había encontrado lo que había estado buscando, no una solución definitiva, sino una forma de vivir. Y esa forma de vivir era suficiente. Este último capítulo cierra el ciclo del viaje interior del hombre, quien regresa a la realidad cotidiana, pero transformado por su comprensión más profunda de sí mismo y de la vida. La paz alcanzada no es un estado lejano o un destino a alcanzar, sino una forma de vivir, que integra tanto las alegrías como las dificultades de la existencia. El hombre ha aprendido que la vida misma, con sus imperfecciones y transitoriedad, es algo digno de ser vivido plenamente, sin resistencia, con aceptación y gratitud. El regreso al mundo físico simboliza la integración de su experiencia interna con el mundo exterior, mostrando que el verdadero sentido de la vida no está en escapar de la realidad, sino en vivirla conscientemente y con apertura. Y así llegamos al final de este viaje con aceite de perro. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más contenido como este. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.